Bueno, chicos, esperemos que no se tarden muchos compañeros. Ya salió unas compañeras, ¿qué le pasó? ¿Quién sabe? Ahora se les durmió el gallo. Busca, encuentra un préstamo en su cuenta. Pues que te presta. Bueno, chicos, vamos a empezar con un videito para que más o menos vean de lo que se va a tratar esta materia que van a tener. Y pues ya, mientras tanto, en lo que se conectan un poco de sus compañeros. La historia de los organismos encargados de la salud pública en México se remonta al siglo XIX. Después de la Guerra de Independencia, que terminó en 1821, se continuó con el uso de las ordenanzas, los bandos de policía y buen gobierno, que se encargaban de regular las condiciones de vida de los ciudadanos durante la época de la colonia, cuando el país se desarrollaba bajo el yugo español. Otras instancias encargadas de la salud eran la Academia de Medicina y la Escuela Nacional de Medicina, que en 1931 sustituyó al Tribunal del Protomedicano, que hasta entonces regulaba esta ciencia y a quienes la practicaban. Estos centros, sumados a distintas medidas de higiene pública como la recolección de basura, el entierro de cadáveres y la utilización de cañerías, intentaban mantener en las mejores condiciones posibles la salud de los mexicanos. En el año de 1841 se crea el Consejo Superior de Salubridad debido a la preocupación del gobierno por mantener el buen estado de salud de la población mexicana, pero se logró sin mucho control debido a la inestabilidad política, falta de recursos económicos y la desorganización del país. Con el presidente Benito Juárez al frente de la nación, la iglesia perdió mucho poder y hospitales y orfanatos manejados por el clero bajo el principio de caridad pasaron a ser gestionados por el gobierno con la intención de funcionar como asistencia pública. En 1861 se crea el Consejo Nacional de Beneficencia Pública, que coordinaría hospitales para convertirlos en un servicio público gestionado por el Estado. Durante el segundo periodo de Juárez al frente del país, se continuó con la lucha contra la Iglesia, y esto se reflejó en malos servicios de salud para la población, lo que fomentó el incremento de la medicina privada y un creciente número de fundaciones de beneficencia, las cuales fueron legalizadas creando el Consejo de Beneficencia en 1877 y su reglamento en 1881, cuya idea central era el derecho a la ayuda médica y el deber de la sociedad a que esta ayuda médica sea posible.
A pesar de la creación del Consejo Superior de Salubridad, los servicios que ofrecían no eran los mejores, y desde su fundación en 1841 y durante los siguientes 38 años, las acciones de este consejo eran un listado de buenas intenciones sin generar un cambio real. Pero fue justamente en el año 1879 que el Consejo Superior de Salubridad se volvió autónomo, lo que aceleró sus actividades de atención, ya que solo debía rendir cuentas a la Secretaría de Gobernación y ya no a las dependencias encargadas de la salud en cada estado. Y además se gestionaron las igualas médico-farmacéuticas que intentaron unir la atención médica y la medicina preventiva. 1879 fue un buen año para el arcaico sistema de salud en México porque se realizaron estudios sobre el tifo, se hizo una estadística de mortalidad y un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, bebidas, desechos humanos y cementerios. Un personaje importante en la historia de la salud pública en México fue Eduardo Lisiaga, que en 1885 fue nombrado presidente del Consejo Superior de Salubridad, reorganizando el organismo, estudiando epidemias e introduciendo la vacuna antirrábica. En 1891, aún bajo la administración del doctor Lisiaga, se fundó el Instituto Mexicano Nacional y el Instituto Geológico. También fue redactado el Código Sanitario, cuyo desideratum decía: conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. He aquí los objetos que debe tener por mira la higiene. Para 1895, el doctor Eduardo Lisiaga y el ingeniero Roberto Gayol iniciaron con el proyecto de construcción del Hospital General que abrió sus puertas en 1905. Con Porfirio Díaz en el poder de 1880 hasta 1910, se logró un crecimiento parcial e irónico. Mientras se asimilaban y se aplicaban exitosamente en el país los progresos mundiales en histología, patología, bacteriología y fisiología, mientras los logros alcanzados en el laboratorio científico se aplicaban en la medicina práctica, y mientras México pasaba a formar parte de la Convención Sanitaria de Dresde y apoyó a la Oficina Internacional de Higiene Pública con sede en París en 1907, existían enormes diferencias sociales y una impune desigualdad en la repartición de la riqueza que ni las acciones de vacunación, los planes de higiene comunitaria y la promoción en favor de la salud podían disfrazar. Una vez estallada la Revolución Mexicana en 1910, se frenó de inmediato el crecimiento y desarrollo en investigación médica que se había logrado por 20 años, aunado a las terribles consecuencias que la guerra trajo consigo: epidemias, hambrunas, enfermedades causadas por la pobreza y malas condiciones de higiene. Pasando este periodo de lucha y florecimiento social mexicano, en 1917 se creó el Departamento de Salubridad Pública, cuya legislación abarcaba puertos, fronteras y consideraba medidas para prevenir epidemias. También se generalizó el uso de vacunas y se introdujeron los primeros servicios de drenaje y agua potable. Los años 20 auguraban una época de paz en México. Durante la administración federal de Álvaro Obregón, se fundó en 1922 la Escuela de Salubridad, antecesora de la actual Escuela de Salud Pública. El Departamento de Salubridad Pública impulsó campañas contra el paludismo, difteria, sífilis, y los servicios de salud comenzaron a llegar a los estados. En 1928 se crearon las unidades sanitarias corporativas, que para 1932 se transformarían en la Coordinación de Servicios Sanitarios. De 1930 a 1940 hubo una continuidad en los programas de salud y grandes avances en la creación de instituciones encargadas de proporcionarla. En el año 1931 fue creado el Servicio de Sanidad de los Estados para contrarrestar la deficiencia en materia de salud que existía al interior de la República. En 1932 se fundó la Coordinación de Servicios Sanitarios, que pretendía incrementar el potencial de los recursos disponibles. Para 1933 ya existía una administración encargada de ejecutar las obras de agua potable y alcantarillado. En 1935 se promulgó un nuevo código sanitario e inició la campaña permanente contra la tuberculosis.
En 1936, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social obligatorio para los estudiantes de medicina que hasta la fecha atienden la salud de la gente que vive en el campo y las zonas rurales. Fue en este mismo año que comenzó a dar servicio el Hospital de Enfermedades Respiratorias de Huipulco, lugar que con el paso del tiempo sería conocido como zona de hospitales. En 1937 se modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública. Para el año 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, encargado de investigar, en el contexto de la realidad mexicana, enfermedades como la malaria, lepra y tos ferina. Durante el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, se fusionó el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública, dando como resultado la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ese mismo año, 1943, marca el inicio de la Organización de Asistencia Médica que atiende al 80% de la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo primer secretario fue el doctor Gustavo Vaz. El Código Sanitario, redactado en 1935, fue reformado en el año de 1949, otorgando facultades al presidente, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y a los gobiernos estatales para realizar las acciones necesarias para atender la salud e higiene pública. De 1958 a 1970 se impulsaron investigaciones científicas para combatir las enfermedades y condiciones que afectaban la salud. En 1960 se fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es la segunda instancia médica que más pacientes atiende en México, y también se formó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. A mediados de la década de 1970 explotó una crisis económica que devaluó al 100% la moneda mexicana, por lo que el sistema de salud se vio incapaz de atender las demandas de los pacientes, y por lo mismo se crearon planes alternativos para realizar las acciones inmediatamente necesarias, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Plan de Gobierno. Planes y programas que dieron malos resultados y que solamente fomentaron el incremento de la corrupción en las oficinas de gobierno. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y con la economía mexicana golpeada por una segunda devaluación del peso de casi el 600%, dio inicio el Plan Global de Desarrollo, el cual no dio resultado, ya que su éxito dependía del desarrollo social, que a su vez dependía del crecimiento económico. Para 1983 se creó el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía como misión fundamental incrementar la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Otro cambio importante se gestó en 1985, cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia se transformó en Secretaría de Salud, con el doctor Guillermo Soberón como su primer secretario, y que continúa siendo el máximo órgano a nivel federal encargado del cuidado de la salud física y emocional de los mexicanos. En 1987 se creó el Instituto Nacional de Salud Pública, pero fue hasta 2003 cuando el gobierno realizó importantes reformas a la Ley General de Salud, lo que dio origen al sistema de protección social, que a la fecha atiende a más de 30 millones de mexicanos por medio del Seguro Popular. Estos mexicanos no gozan con seguridad social de ninguna de las instituciones encargadas de ella, ya que se encuentran fuera del mercado de trabajo y por lo tanto no cuentan con las llamadas prestaciones de ley, que incluyen la atención médica. El sistema de salud en México se encuentra lejos de colocarse dentro de los primeros lugares respecto a la eficiencia. La calidad en algunas áreas no es la mejor, así como la atención de algunos trabajadores no siempre es la más amable. Pero para muchos mexicanos es la única vía de acceso a la salud.
Además, es justo mencionar que en la actualidad la mayoría de los médicos, enfermeras, enfermeros y administrativos hacen un esfuerzo mayor para lograr atender a todos los pacientes que sobrepasan la capacidad de servicio de la mejor manera. Y finalmente es importante saber los cambios y novedades que se deciden en las altas esferas políticas, ya que como usuarios nuestra misión es mantenernos actualizados con el objetivo de seguir gozando de los servicios médicos integrales otorgados por el gobierno, un derecho que es para todos y no puede y debe ser derogado. Perfecto, chicos. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Están ahí o no están ahí? ¿O apenas van despertando? Buenos días, Buenos profe. días, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Buenos días, profe. Yo vengo en camino al trabajo. Me imagino. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vengo con las manos ocupadas. Sí, me imagino. Ya les subí sus calificaciones al grupo, ahí las ven. Si falta alguien me dice para checar su calificación. Les fue bien, la verdad les fue bien. No reprobados ni nada. Entonces, pues van por buen camino. Pues No podemos ver. esta materia, pues se va a tratar todo de salud pública. Vamos a ver algunas No se puede normas. mejorar la calificación, profe. ¿Por qué? Bueno, Sí, se escucha cortada. Entonces, va a estar, pues va a ser puro teórico, ¿no? Va a estar pesada. De hecho, su examen no va a estar tampoco pesado, va a estar relajado. Entonces nos vamos a llevar relajadas. No, no son muchos temas, entre comillas, pero pues sí están como que muy laboriosos porque hay que estar viendo las normas, la ley de algunos programas. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo. Ok, vamos a empezar porque si no se nos va la mañana. ¿Alguien me puede leer la que está, por favor? El desarrollo de la salud pública comenzó en la antigüedad. Las medidas sanitarias incluyeron, por ejemplo, la cuarentena de las víctimas de lepra en la Edad Media. Los primeros esfuerzos internacionales para el control de enfermedades dieron correlaciones entre la enfermedad y el medio ambiente. Se comprendieron y perfeccionaron cada vez más y a partir del siglo XIV, las epidemias de peste impulsaron los esfuerzos para mejorar el saneamiento. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta y como vimos ahí en el video, pues prácticamente antes la salud pública existía, pero no era como la conocemos el día de hoy. Si se dan cuenta también, así como en el video, bueno, los que empezaron a ver el video, había lugares donde no había ni siquiera drenaje. De hecho, en los castillos del siglo XVIII, siglo XIX, como no había drenajes, era un baño público para todos, ¿no? No tenían un alcantarillado, sino lo que hacían era que era una torre donde estaba el baño y todos los desechos caían al vacío prácticamente y había una como zanja donde caía todo y después limpiaban todo eso. Imagínense el foco de infección que había antes. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor? Anel, Judith, Armando, Alma, Anel, ¿quién? Buenos días, profe. Déjeme nomás recibir. Estoy aquí en el hospital, los vengo escuchando. Ay, luego la siguiente. Ah, perfecto, perfecto. No se preocupe. Armando, ¿me lee la que está? yo, profe. Ah, Durante, adelante, Judith. bueno, Que durante los últimos 150 años, dos factores han dado forma al sistema de salud pública moderno. La proliferación de la sobre los sitios, el origen, perdón, y el control de las enfermedades. Aumenta la aceptación y control de enfermedades como una posibilidad.
Historia de la salud pública desde la Edad Media hasta nuestros días, comenzando con una breve caracterización de la salud pública. Perdón, es que venía corriendo. Perfecto. Por ahí se escucha su micrófono de alguien, no sé quién. Ah, gracias. Entonces, durante estos 150 años o más, un poquito más, pues se ha estado cambiando bastante lo que es la salud pública hasta lo que conocemos el día de hoy. Pues ya vieron, ¿no? O sea, no fue tan fácil. Hubo muchas cosas que se tuvieron que cambiar para que no hubiera tanta enfermedad, tuvieron que haber nuevos conocimientos, nuevas estrategias, que muchas veces, pues a veces no servían, ¿no? O sea, nada más se hacían, pero no servían como ellos tenían pensado. ¿Me pueden leer la siguiente, por favor? ¿Qué es la salud pública? La salud pública se refiere al arte y a la ciencia de prevenir enfermedades e implica prolongar la vida y promover la salud, tanto mental como física, saneamiento, higiene personal, control de enfermedades infecciosas, organización de los servicios de salud. Las epidemias como la peste impulsaron los esfuerzos públicos para proteger a la gente de las enfermedades, aunque éstas a menudo se consideraban un signo de mala condición moral y espiritual. Eran los pobres y los soldados o marineros comunes quienes solían sufrir las peores consecuencias de las enfermedades epidémicas, la muerte prematura y las precarias condiciones de vida. Entonces, prácticamente aquí nos está diciendo que esa área o sí, esa parte de la población, pues como no tenía como un acceso bien a todos estos servicios, pues eran los que se enfermaban más y que al final pues ya pues no los atendían, o sea, y los dejaban y prácticamente pues ahí a su suerte, ¿no? O sea, si se salvaban, que bien, y si no, pues ni modos, ¿no? No había cómo atenderlos como tal. ¿Me leen la que sigue, por favor? Un archivo de que en Inglaterra desde finales del siglo VII se fundaron las para ayudar a los niños intelectuales, pero con dificultades afectadas por desgracia, muerte de infectados de epidemia, enfermedad, salario de adecuado, el nivel de manutención de la base y las personas que debían trabajar para mantener un asilo o una casa de trabajo y la ayuda social se consideraba un último recurso, ya que de lo contrario se podía anular la voluntad de trabajar. El otro es los servicios médicos no representaban una gran fricción de las prestaciones de la ley de pobres para los desafortunados, pero muchos suscriptores de la ley de pobres contrataban los servicios. Perfecto. ¿Me lee alguien la que está? Azucena, José Manuel. Siglo XVIII. Para el siglo XVIII la cuarentena se utilizaba comúnmente para contener enfermedades contagiosas. Para entonces se puso de relieve el derecho a todo ser humano a la salud y a libertad y a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, la relación entre los derechos individuales y la responsabilidad del Estado no siempre estuvo clara. Perfecto. ¿Alguien me lee la que está, por favor? Las leyes de pobres se reconocieron cada vez más como inapropiadas e ineficaces para las nuevas circunstancias económicas de la época. En Estados Unidos, a medida que la población de ciertas comunidades se expandía, se requerían acuerdos más formales para la atención de los enfermos. En Europa, el aumento de la población coincidió con una mayor conciencia de la mortalidad infantil y de las pésimas condiciones que se vivían en las cárceles y los manicomios.
A final del siglo XVIII en Estados Unidos, varias ciudades como Boston y Nueva York habían establecido medidas permanentes de cuarentena y aislamiento. Estas medidas reflejaban un cambio en la comprensión de las enfermedades desde el individuo como efectos naturales de la condición humana hacia la responsabilidad estatal donde la enfermedad era potencialmente controlable mediante la acción pública. Perfecto. Mariana, ¿estás ahí? ¿Puedes leer? Armando, ¿me puedes leer esta? Siglo XIX. El siglo XIX marcó un antes y un después en la salud pública entre los siglos Cuatro. cuarto y quinto antes de Cristo. La relación casual entre la enfermedad y el medio ambiente se estableció, por ejemplo, en la obra de Hipócrates, cuyo libro Aires, Aguas y Lugares se mantuvo como marco teórico para las enfermedades epidémicas del siglo XIX, cuando surgieron las nuevas ciencias de la bacteriología y la inmunología. El siglo XIX presenció lo que se ha denominado el Gran Despertar Sanitario. Winslow, 1923, donde la sociedad se identificó tanto como causa de enfermedades como vía de transmisión y las reformas sociales se centraron en el saneamiento. Las mejoras en las condiciones sanitarias se produjeron simultáneamente en algunos países europeos y en Estados Unidos. Durante el avance de la revolución industrial, la salud y el bienestar de los trabajadores comunes se deterioraron. La creciente urbanización de las poblaciones exacerbó las condiciones ambientales insalubres, especialmente en las zonas obreras, y con ello la incidencia de enfermedades. En Londres, por ejemplo, la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea y la tuberculosis se propagaron ampliamente. Entonces, prácticamente como lo que ya les comentaba, no había un sistema ni de drenaje, no tenían como tal agua potable. De hecho, en esa época, pues casi no se bañaban. Ajá, si se bañaban era una vez al año o al mes. Ajá, no tenían tampoco una higiene bucal que digamos muy buena. De hecho, los que eran ricos pues eran los únicos que tenían acceso al azúcar. Entonces imagínense cómo tenían los dientes si no se los lavaban. No sé si han visto las películas donde salen con sus vestidos grandotes, así esponjados, y salen con un abanico o con ramo de flores. Era para ahuyentar el mal olor. Ajá, y el abanico era para ahuyentarse las moscas que atraían el mal olor pues, que salía de ellos mismos, ¿no? Porque no existía tampoco el jabón como tal, no existía el desodorante. Ajá, entonces, pues la verdad era bastante suciedad y era un foco de infección en esas épocas, ¿no? Porque no había como tal cómo hacer o tener higiene personal. Entonces también por eso se empezaron a propagar muchas enfermedades. ¿Me pueden leer la que está, por favor? José Manuel. En Inglaterra, la Ley de Salud Pública de 1875 abarcó la vivienda, la ventilación, el alcantarillado, el suministro de agua, las molestias, los oficios peligrosos, las enfermedades contagiosas y una pletora de otros problemas públicos, sentando así las bases del sistema de salud más exitoso del mundo. La Ley de 1875 estableció las normas para la administración sanitaria británica hasta después de la Primera Guerra Mundial. Los avances en salud pública en Inglaterra ejercieron una fuerte influencia en Estados Unidos, donde también se necesitaba un régimen administrativo eficaz para la supervisión y regulación de la salud comunitaria. En Rusia, tras la revolución comunista, los servicios médicos rurales se expandieron masivamente para brindar atención médica a toda la población. Desde entonces, este sistema ha inspirado iniciativas similares en otros países europeos y asiáticos. A partir de esta ley, pues empezaron a ver que sí era necesario tener un alcantarillado,
sí era necesario tener un suministro de agua que no estuviera contaminado, ¿no? Que las viviendas pues estuvieran bien ventiladas. ¿A qué me refiero bien ventiladas? Que tuvieran ventanas, que no estuvieran totalmente encerradas, que hubiera limpieza prácticamente en las casas, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues otros países empezaron a ver que, pues que empezó a funcionar y que lo querían, meter y hacer en los países donde estaban, ¿no? Entonces, pues ya, como que ahí fue la base donde empezó la salud pública a crecer como tal hasta como la conocemos hoy en día. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. A principios del siglo XX se produjeron nuevos avances en la atención sanitaria comunitaria. En el Reino Unido, la Comisión Real reexaminó la ley de pobres. ¿En, ¿en a qué? A eso En no lo entiendo. en Esto dio lugar 1940. a una propuesta para un servicio médico estatal más cohesionado, precursor de la Ley de Servicio Nacional de Salud de 1946. 1946. Más recientemente, la salud pública se ha centrado en trastornos como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares y la artritis. La interacción entre estos trastornos y el medio ambiente ha sido objeto de investigación. La educación sanitaria dirigida a la prevención de enfermedades adquirió una prioridad cada vez mayor. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, como que empezó a cambiar. Ajá. Pasaron de ver lo que era antes de que fueran estas tipo de enfermedades, pues prácticamente no era más que, o se dedicaban más que estuviera limpio todo, que hubiera agua potable, que hubiera alcantarillado, que las casas estén bien ventiladas. Pasó a tener un gran salto y empezaron a haber enfermedades que pues eran recurrentes, ¿no? Como enfermedades pulmonares, artritis, cardiovasculares, ajá, entre otros trastornos, pero estos eran los que a lo mejor en ese entonces empezaron a ver que eran más frecuentes. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor? Yo, maestro, Sí, adelante. buenos días a todos. Dice, ¿sí me escucha, maestro? Sí, La salud pública en la actualidad enfrenta nuevos desafíos, como la reemergencia de las enfermedades infecciosas y los cambios en aspectos políticos, sociales y económicos que determinan la salud y la equidad en la salud de la población. Estos se suman a los desafíos persistentes relacionados con las debilidades de los sistemas de salud. Para hacerle frente a estos desafíos, las autoridades de salud en todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil apuestan a un desarrollo conjunto de capacidades para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los factores de riesgo y los determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población. Esas capacidades se marcan en diferentes etapas del ciclo político: evaluar el estado de salud de la población y los factores de la mala salud. Desarrollar políticas fortalece los sistemas de salud y aborda los determinantes, asignar los recursos necesarios y garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública. perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está, por favor? Ay, creo que ya no está Armando. Sí estoy. Así. Datos clave. En promedio, alrededor de una tercera parte de las personas en los países de las Américas, 23.3%, reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso. Entre los que reportaron no buscar atención, el 17.2% atribuyó su decisión a barreras organizativas, ejemplo, largos tiempos de espera, horas de atención inadecuadas, requisitos administrativos engorrosos. Las barreras financieras fueron reportadas en el 15.1% de los casos. La disponibilidad inadecuada de recursos, ejemplo, falta
personal de salud, medicamentos e insumos. En el 8.4% de los casos y las barreras geográficas en el 5.4% de los casos. Es importante destacar que el 8% atribuyó su decisión a barreras de aceptabilidad, ejemplo, barreras lingüísticas, falta de confianza en el personal de salud o maltrato por parte del personal, preferencia por la medicina tradicional e indígena. Las personas en el quintil de riqueza más pobre fueron más propensas a experimentar barreras de aceptabilidad financieras, geográficas y de falta de disponibilidad de recursos. Perfecto. ¿Ustedes han estado en el área de salud pública? Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo es ahí el movimiento? Cuéntenos. es que se llevan muchos programas en salud pública. Se llevan muchos programas, tienes que dar temas, tienes que ver que tengan sus vacunas, Exacto, tienes que hacer censos, hacer exacto. vaciados. Y Es mucho trabajo. es mucho trabajo, ajá. ¿Y las barreras que tienen, cuáles son? Bueno, aquí en Cozumel, como somos isla, pues, por ejemplo, nosotros si se detecta algún caso importante, pues para que te puedan dar te dan la atención, pero es la primera atención. Y de ahí, pues hay que le sacan su cita por trabajo social para que pueda, por ejemplo, si es un laboratorio especial que no viene en Cozumel, si es algún médico especialista, y el tiempo, pues sí es un poco tardado. Y luego en el caso de acá, pues como tienes que cruzar mar y de ahí te vas a terrestre y llegar y ver lo de tu consulta y todo, la economía sí es difícil. Entonces, muy poca gente se da el seguimiento y la atención que debe de ser. Perfecto, sí. Esto va a depender mucho de la zona donde se encuentren. Por ejemplo, los que estamos aquí, que no es isla y que es prácticamente la población normal, cuando van a los pueblitos y si está súper lejos, las personas que están en los pueblitos muchas veces no les gusta ir al médico. Esa es una. Segunda, a lo mejor ellos no están muy confiados de que vaya la enfermera, el médico a atenderlos y que les vamos a tomar la presión y que los vamos a vacunar. No, como dice ahí, ellos están más apegados a la medicina tradicional, a sus remedios, a que voy, no sé, con el huesero, con la partera del pueblo. eh, no es así como que voy a llegar y les voy a decir, ay, no, ahora les toca vacuna a todos y se tienen que vacunar. No, ahí tenemos que checar mucho y observar mucho a la población que vamos a ayudar a estudiar y tratar de ganárnoslas poco a poco, porque no pueden llegar y decir, ah, sí, vamos a llegar a darles una plática de lactancia materna, porque van a decir, ¿y esto qué es, no? ¿Por qué me vas a dar una plática si ni te conozco, no? Entonces, sí es cierto todos estos datos claves que dicen, ¿no? Las barreras de acceso, pues son muchas y a veces son muy difíciles. En una ocasión, una compañera eh, nos platicaba, dice, no, pues es que, dice, aquí el problema que tenemos es que hay gente que nos llega a recibir hasta con balazos, porque vamos a los pueblitos y ustedes qué hacen aquí, por qué vienen, para qué vienen. Decían que los querían matar, que porque les iban a inyectar enfermedades y todo. Entonces, imagínense a lo mejor el retraso en el hecho de no estar informado, de no saber a qué van realmente las enfermeras y pensar cosas que no son. Entonces, sí es muy en esta primera atención, pues sí es bastante difícil a veces con las personas y más con los que son de pueblitos muy, muy alejados porque tienen sus raíces muy arraigadas, tienen otra cultura, luego hablan otro idioma y no les entendemos, ¿no? Necesitamos saber quién nos pueda traducir todo lo que nos dicen porque también esa es otra cuestión. Ajá, Profe, sí, adelante.
Yo vivo en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, entonces en mi servicio social se dieron cuenta que había una comunidad de menonitas entre Villa Ahumada y Samalayuca, que no sabían que habían pues llegado a esas tierras, ¿va? La Secretaría de Salud no se había dado cuenta. Entonces cuando se da cuenta, pues nos mandan a lo que es preventivo, ¿no? A todos los pasantes y todo. Pero teníamos que pedir permiso con el líder, a los menonitas, y el líder era el que nos llevaba de casa por casa. Y si el esposo le permitía, pues, como vacunarse o así, pues sí, los podemos vacunar, pero si no, no. Y en realidad fueron muy pocos los que se dejaron vacunar, la mayoría, pues, no. Y no se diga de un Papa Nicolau, cosas así, porque, pues, claro que eso no lo permitieron. Pero pues ya cumplió, pues, el Estado, o sea, la ciudad pues, brindarles la primer salud, ¿no? O sea, medicina preventiva de primer nivel, ¿no? Pero sí, sí es muy difícil entrar. Para empezar, pues no hablan el idioma, ellos hablan alemán bajo. Entonces, pues llevábamos un intérprete nosotros y luego con el líder de ellos. Y pues la verdad sí es muy, muy difícil accesar aunque sea una comunidad dentro de nuestra ciudad o aledaña a nuestra ciudad, sí es muy difícil en la mayoría de las ocasiones cuando son ese tipo de problemas o de situaciones. Sí, es muy cierto. Entonces, luego se puede tornar peligroso. Ajá, porque pues nosotros no sabemos realmente cómo va a reaccionar la gente y como les digo, ¿no? A lo mejor algún día no les parece y hasta con machete nos reciben o ¿sabes qué? Pues ya no se van a ir de aquí porque ¿qué hacen ustedes aquí? Ajá, entonces todo esto es con mucha calma y tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Informarnos bien de qué hace la población, eh, cómo se comporta, ver todo, 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 todo. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor? Armando, José Manuel, Azucena. Yo, profe. Eso las... Sí, Ah, bueno. Judith. ¿Qué son las funciones esenciales de salud pública renovadas? Las funciones esenciales de salud pública, FES, son las capacidades de las autoridades de salud en todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los factores de riesgo y los determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población. Esta renovada propuesta tiene una perspectiva institucional en términos de las capacidades del Estado y la sociedad para ejercer funciones esenciales para proteger la salud de la población. Eh, Otros de los rasgos que sobresalen de la definición es reconocer a las autoridades de salud como principal sujeto responsable del ejercicio de la fe en todos los niveles institucionales. Perfecto. Ay. Ahora sí, José Manuel, ¿me puedes leer la que está? Esta propuesta renovada de la SEP, de la FES, buscaba orientar el desarrollo de políticas de salud pública a través de la colaboración intersectorial durante 4 etapas que forman parte de un ciclo de políticas, integrando evaluación, desarrollo de políticas, asignación de recursos y acceso. Asimismo, se introduce un nuevo paradigma para la salud pública basado en 4 pilares orientados a la acción: la necesidad de aplicar valores éticos de la salud pública para abordar las inquietudes en relación con la salud y sus causas, abordar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que determinan la salud de las poblaciones, garantizar el acceso universal a servicios de salud públicas integrales e integrados, individuales y colectivos, y expandir la función de rectoría de las autoridades de salud para abordar los desafíos de la salud. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está? Respuesta de la OPS. La OPS brinda cooperación técnica en relación con las funciones esenciales de salud pública relacionadas con la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso
para fortalecer los sistemas de salud, en particular para prevenir, detectar, evaluar y responder a eventos de salud pública, y para promover la adopción de enfoques integrados y multisectoriales encaminados a alcanzar la salud universal. Promueve el intercambio de conocimiento, las buenas prácticas y la cooperación para el fortalecimiento de las funciones esenciales de la salud pública y de los sistemas de salud. Perfecto. Marina, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí. Las 11 funciones esenciales de la salud pública para la región de las Américas. Las 11 funciones esenciales que los sistemas de salud deberían observar se basan en evaluar el estado de salud de la población y los factores de la mala salud, desarrollar políticas para fortalecer los sistemas de salud y abordar los determinantes, asignar los recursos necesarios y garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública. Como novedad, las funciones esenciales se enmarcaron como capacidades institucionales que los países deberían fortalecer para una apropiada formación de acciones pública. Asimismo, se asume un rol de participantes de la sociedad civil y es que lo Actores blanquito ya claves. no lo entiendo. Actores claves. Y actores claves que como parte del proceso de desarrollo de política y no se limitan a Ser facilitadores. ser facilitadores, la presentación, como dice, la presentación de servicios también asume más relevancia. Las intervenciones intersectoriales que abordan los determinantes sociales de la salud. Perfecto. Y aquí la tenemos, ¿no? Las primeras tres, pues, son de evaluación. Las siguientes dos son desarrollo de políticas. Las siguientes tres son asignación de recursos. Y las últimas tres es para el acceso a la población. Esto va a depender también mucho de cómo lo manejen, ¿no? A lo mejor, volvemos a lo mismo, a lo mejor las personas pueden o pueden, pero como enfermería deben ustedes ver que todas estas acciones se puedan llevar a cabo para que toda la población tenga un acceso. Como decía su compañera, si es muy difícil, si bastante difícil, más en las poblaciones alejadas porque no sabemos cómo se relacionan, cómo están, no sabemos nada de ellos. Entonces, todo esto lo debemos de implementar, por así decirlo, con ellos, ¿no? Digo, no todo va a ser al aventón, o sea, tiene que ir siendo poco a poco para ir viendo, checando que sí se puedan hacer todas las cosas que vayamos a hacer con ellos. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor? José Manuel, Yo, Monitoreo. maestro, Azucena, perfecto, Azucena. monitoreo y evaluación. Espérenme, es que ya se puso una banda aquí. ¡Uy! Dice monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar, la equidad y las determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de salud, la vigilancia en la salud pública, el control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias, promoción y gestión de la investigación y el conocimiento en el ámbito de la salud, formulación e implantación políticas de salud y promoción de legislación que proteja la salud de la población, participación y movilización social, incluso de actores estratégicos y transparencia, desarrollo de recursos humanos para la salud, asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguras y eficaces, financiamiento de la salud eficiente y equitativo, acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad, acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud, reducir factores de riesgo y favorecer comportamientos saludables, y gestión y promoción de las intervenciones sobre las determinantes sociales de la salud. Perfecto, entonces estas son las 11
que deben de ser, que vienen en el circulito, ajá, como que ya vienen aquí un poquito más explicadas y pues va a depender igual de cada zona, cómo lo vayamos a manejar y pues también cómo lo vaya a manejar el sistema de salud pública. Anel, ¿puedes leer ya? Sí, profe, ahí le leo. Sí. Dice, inicia a principios del siglo XX, consolidándose con el gobierno de Porfirio Díaz, constitución del Hospital General de México en 1905 y formalizándose tras la revolución con la creación del Departamento de Salud Pública en 1917 y la Escuela de Salubridad en 1922. Impulsada por la medicina social para atender a la población rural y prevenir enfermedades infecciosas, un esfuerzo que se formalizaría constitucionalmente hasta 1983. Consolidándose con el Departamento de Salud Pública en 1917, la creación de la Escuela de Salubridad en 1922, hoy Escuela de Salud Pública, y el IMSS en 1943, marcando un esfuerzo progresivo por parte del Estado para atender la salud de la población, influenciada por medicina social y la modernización sanitaria. Y así es como en México empezó a crecer la salud pública y se empezaron a crear pues institutos para poder atender a toda la población. Digo, en ese entonces pues era la novedad, no había pues tanta población. Ajá, hoy en día pues seamos sinceros, ni el IMSS ni el Seguro Social, bueno, ni el ISSSTE, perdón, pues a veces pueden cubrir la demanda de tanta población, ¿no? De hecho, por eso se está haciendo lo que antes estaba como seguro popular, que podías ir a cualquier instancia a pues a atenderte, ¿no? Ahora lo están haciendo porque pues no hay donde quepa tanta gente. El problema aquí es que no hay, a veces no hay insumos, no hay, no hay tanto personal para atender, a lo mejor la calidad no es tanta, no tanto, bueno, aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la calidad también del personal y la calidad de el servicio que se está dando en general de todo el hospital o de la unidad donde se está dando el servicio. Ajá, porque puede haber pocos insumos, le pueden dar una buena calidad ustedes como enfermeros, como médicos, con el simple hecho de, ¿sabe qué? Vamos a darle una explicación de esto, vamos a tomarle los signos vitales, vamos a vacunarlo, con hablarle bien y explicarle las cosas que la persona quiere saber, le están dando un buen servicio de calidad, pero si va la persona y no lo quiere atender porque no hay insumos y lo tratan mal, pues imagínense, ¿ustedes creen que va a volver a regresar? ¿Me pueden leer la que está, por favor? José Manuel. Historia de la salud pública en México. En 1833 se crea la Academia de Medicina. 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad. 1861 creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública. En 1865 Benito Juárez quita el poder a la iglesia y los hospitales quedan a cargo del gobierno. 1876 se fundó el Instituto Oftalmológico Valdivieso. 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico. 1885 se creó un reglamento para la aplicación de la vacuna contra la viruela. 1887 Eduardo Lisiaga visitó el laboratorio de Louis Pasteur y recibió ahí el virus atenuado de la rabia. Y en 1903 la peste se vio disminuida. Se hicieron cientos de copias para la prevención de la peste. Entonces, si se dan cuenta, fue evolucionando mucho. Ajá. Digo, ahorita no sé qué esté pasando con lo del sarampión, pero pues esperemos que todo siga bien y la salud pública siga avanzando y no nos pase nada. Armando, ¿nos puedes leer la que está, por favor? Salud pública y enfermería. La salud pública se ejerce desde varias disciplinas y perfiles profesionales, del ámbito sanitario y no sanitario,
con competencias comunes y funciones diferenciadas según el campo de trabajo. La OMS considera que los roles de enfermería, entre los cuales está la salud pública, son la clave para abordar la justicia social y la equidad en salud y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, a día de hoy, las funciones específicas de la enfermería de salud pública no están definidas. En España son pocas las publicaciones referentes a su caracterización en comparación con otros países. No obstante, se definen algunas de las competencias de salud pública como parte de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, orientada mayoritariamente a la práctica asistencial e individual. Perfecto. Mariana, ¿nos puedes leer la que está? Sí. La enfermería de salud pública surge en Inglaterra en el siglo XIX, en España. No es hasta la Segunda República cuando se crea la enfermera visitadora con roles de salud pública. Posteriormente, en 1965, se aprobó el reglamento de la Escuela Central de Instructoras Sanitarias, donde las enfermeras recibían formación en salud pública. A principios del siglo no se cambia la orientación de los servicios de salud pública y las enfermeras que trabajan en las comunidades con carácter asistencial tuvieron que orientar su actividad a la promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia epidemiológica sin una formación específica. Entonces aquí prácticamente las enfermeras ya empezaron a tener como que más poder dentro de la salud pública, porque eran las que pues prácticamente tenían el primer contacto con los pacientes, ¿no? Ellas eran las que veían si estaban mal, si estaban enfermos, si necesitaban algo, empezaron a detectar a lo mejor algún tipo de enfermedad. Entonces, ellas eran prácticamente las instructoras, como dicen, de todo este ámbito, ¿no? Ellas eran las que llevaban la pauta para como que regular todo esto. ¿Me pueden leer la que sigue, por favor, Judith? Un enfoque en las necesidades médicas de toda la población, incluidas las desigualdades y las necesidades clínicas de las poblaciones. Evaluación de la salud de la población utilizando un enfoque integral sistemático, atención a los múltiples factores determinantes de la salud, un énfasis en la prevención primaria, aplicación de intervenciones a todos los niveles, individuos, familias, comunidades y los sistemas que tienen un impacto en salud. Perfecto. Anel, ¿me puedes leer la que está? Sí. Actividades y entornos de la práctica de la enfermería de la salud pública. Estas actividades incluyen la colaboración continua, comunitaria, perdón, es que, ay, no me quiere agarrar. Bueno. En la comunitaria, la enseñanza médica y el desarrollo de políticas respuestas a las prioridades derivadas de una evaluación continua y exhaustiva centrada en la población. Los enfermeros de la salud pública son miembros y líderes de equipos interprofesionales en diversos entornos y en muchos tipos diferentes de organizaciones comunitarias y organizaciones de servicios no gubernamentales. Es que aquí ya no me deja verla. Okay. Sí. No gubernamentales, funciones, grupos de reflexión política, instituciones académicas y otros entornos de investigación. Perfecto. José Manuel, ¿me lees la que está, por favor? La promoción de la salud es un proceso clave para lograr que la población tenga un mayor control sobre su salud y logre, con ciertas medidas, mantener a un nivel óptimo. El bienestar de la sociedad es uno de los propósitos principales de cualquier Estado. Para lograrlo, la promoción de la salud juega un papel fundamental porque permite que las personas de forma individual y colectiva adquieran mayor control sobre su propia salud y la mejoren. En el glosario de términos de la Organización Mundial de la Salud,
La promoción de la salud se define como el proceso de capacitar a las personas para aumentar el control sobre las determinantes de la salud y con ello mejorar su salud. Además, también engloba acciones dirigidas a cambiar los determinantes sociales, ambientales y económicos de salud para optimizar su impacto positivo de la salud pública y personal. Perfecto. Armando, ¿me lees la que está, por favor? La promoción de la salud fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de la Carta de Ottawa en 1986. Esta carta está formada por 3 estrategias básicas: la abogacía por la salud para crear las condiciones sanitarias esenciales; 2, facilitar y fomentar que cada persona desarrolle un completo potencial de salud; 3, papel de mediación entre los intereses encontrados en la sociedad. Perfecto. Esto va a ser su tarea. Me van a investigar qué es la Carta de Ottawa y de qué tratan estas 3 estrategias. Entonces, si las quieren anotar o sacarles esta captura o algo para para que las tengan. De todos modos, voy a tratar de ponérselas en Sí, el... está tratando de tarea. ¿Dudas, chicos? ¿Ya las anotaron o ya las tienen o algo? Ya, profesor. Perfecto. Listo. Ok. Mariana, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí. Objetivos de la promoción de la salud. La promoción de la salud persigue el bienestar general de la sociedad, así como los siguientes objetivos basados en la Carta de Ottawa. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población y minimizar riesgos. Lograr la equidad sanitaria para que todas las personas disfruten de las mismas condiciones independientemente de su posición, perdón. Se trata de combatir la desigualdad asistencial, motivar la toma de decisiones de la sociedad sobre la salud, fomentando la acción comunitaria para evaluar problemas de ámbito sanitario y encontrar soluciones. Garantizar una política sanitaria preocupada por la salud. Implementar medidas preventivas con el fin de crear sociedades saludables. Y fomentar una educación sanitaria en la sociedad. Perfecto. Azucena, ¿me puedes leer la que está? Sí, maestro. La pirámide de Kaiser. Relacionado con el objetivo de la equidad sanitaria, cabe mencionar el modelo asistencial de la pirámide de Kaiser. Esperen, déjeme acomodarme. El cual tiene una gran utilidad en la gestión de los sistemas sanitarios y garantiza que la asistencia sanitaria llegue a todos. Este sistema clasifica a la población entre subgrupos según sus necesidades médicas, cubriendo todos los extractos y ofreciendo a cada grupo crónico con un buen estado de salud, etc., los recursos y la atención requerida. Además, incluye un nivel dedicado a la prevención y promoción de la salud de aquella parte de la población sin patologías crónicas para evitar que se desarrollen factores de riesgo que puedan dar lugar a enfermedades crónicas. Perfecto. Oye. Anel, ¿me puedes leer la que está, por favor? ¿Me hablaban? Sí, si la puedes leer. Sí, claro. Dice, teniendo en cuenta estos propósitos, importante, es importante destacar la función que representan los servicios de atención al paciente para la promoción de la salud, principalmente porque esta área fundamental es la responsable de atender y asesorar al usuario en temas sobre su salud y el sistema sanitario, y a su vez es una herramienta clave para mejorar continua de la calidad asistencial. Punto siguiente. En definitiva, este punto de información entre el sistema sanitario y el usuario contribuyen a aumentar la participación ciudadana, parte esencial para implementar programas de promoción de la salud en México.
Perfecto. José Manuel, ¿me puedes leer la que está? Promoción de la salud versus prevención. La prevención y promoción de la salud son términos que se utilizan en de ocasiones para referirse a un mismo proceso, pero en realidad es que son conceptos distintos. Por un lado, la prevención en salud está enfocada a prevenir patologías, reducir sus factores de riesgo o asociados y detener el avance de enfermedades, así como mitigar sus consecuencias. Por otro lado, como ha explicado, la promoción de la salud consiste en dotar de herramientas a la sociedad para que ésta sea capaz de controlar su salud y mejorarla. Además, hay que tener en cuenta otro criterio diferenciador. La promoción se centra en población sana y la prevención orienta sus objetivos en personas en riesgo de enfermedad o ya enfermas. La implementación de la promoción de la salud se consigue gracias al trabajo de profesionistas sanitarios especializados en materia de seguridad del paciente y calidad asistencial. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está? Roles de enfermería. Educadora. Enseña sobre hábitos de vida, autocuidado y adherencia a tratamientos, desde la infancia hasta la edad adulta. Siguiente. Agente de cambio. Identifica factores de riesgos y desarrolla estrategias para cambiar conductas no saludables, trabajando en todos los niveles de atención. Ejemplo, hospital, comunidad, escuela. Siguiente. Enlace comunitario. Conecta a las personas con recursos sociales y de salud, reforzando la acción comunitaria y las políticas públicas. Siguiente. Vigilancia y detección. Participa en la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico temprano de enfermedades. Promoción de la salud mental. Usa la comunicación para ayudar a pacientes a gestionar factores emocionales y mejorar su bienestar mental. Perfecto. Pues esto prácticamente lo hacemos diario, aunque no esté totalmente en salud comunitaria, porque pues al final de cuentas pues educamos a los pacientes, les enseñamos, siempre andamos promocionando la salud para evitar que se enfermen. Azucena, ¿me puedes leer la que está? Sí, maestro. Relación clave. Promoción de la salud. La enfermería crea oportunidades para que las personas mejoren su salud, equidad, políticas saludables, ambientales. Educación sanitaria. Es una herramienta de la promoción donde enfermería enseña, facilita y el aprendizaje y empodera a los pacientes para tomar decisiones usando teorías educativas. Medicina preventiva. Se enfoca en prevenir patologías y detener el avance. Permítame, maestro. Uy, espérame, no me, espérame. Medicina preventiva se enfoca en prevenir patologías y detener el avance de enfermedades como enfermería, identificando el riesgo y aplicando estrategias preventivas. Una disculpa, maestro. No, no se preocupe, no se preocupe. José Manuel, ¿me lees la que está, por favor? En la práctica, atención primaria. Las enfermedades es columna vertebral realizando la educación sanitaria y medicina preventiva directamente en el contacto con el paciente y la familia. Salud pública es esencialmente en la prevención y control de brotes y en la implementación de políticas de salud. Intervención. Incluyen programas de vacunación, educación nutricional, consejería sobre estilos de vida y manejo de enfermedades crónicas, según la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está? Sistema Nacional de Salud, por sus siglas SNS. Es una red integral de instituciones, recursos y acciones que buscan mantener y mejorar la salud de toda la población, abarcando promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, financiada en gran medida por el Estado y accesible universalmente. Aunque la estructura varía por país, como en España o en México, se caracteriza por ser universal, gratuito en el punto de atención, excepto a veces medicamentos, y descentralizado en regiones autónomas. Oh, ya no veo. A ver, un segundo.
como es perdón, y España. Ajá. con el objetivo de garantizar la atención integral y solidaria a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago. Perfecto. Anel, ¿puedes leer la que está, por favor? No, ahorita no, profe, en 5 minutos. Ah, perfecto. Sí, 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 no hay problema. Mariana, ¿me puedes leer la que está? ¿Sí? Componentes y características clave. Universalidad, equidad, extiende sus servicios a toda la población y garantiza, acá ya no lo entiendo, pedacito. Garantizando el acceso. El acceso a la salud como un derecho, no un privilegio. Atención integral. Cubre desde la promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades hasta el tratamiento curativo y la rehabilitación. Financiamiento público. Se financia principalmente con impuestos y con servicios gratuitos o con pagos mínimos en el punto de uso. Descentralización. En algunos casos, las competencias sanitarias se delegan a regiones o comunidades autónomas que gestionan los servicios en su territorio, ejemplo, España. Integración de sectores. Incluye hospitales públicos, clínicas, organizaciones sociales y actores privados, coordinados por un ente rector, ejemplo, Secretaría de Salud. Atención primaria y especializada. Organiza la provisión de servicios en distintos niveles, atención primaria, hospitalaria, etcétera, para responder a las necesidades de salud. Perfecto. Entonces, esto va a ser siempre, ¿no? Igual va a depender mucho del lugar donde se encuentren, pero por lo regular siempre debe de haber estos componentes o características. Ajá. A lo mejor lo que más va a costar trabajo va a ser financiamiento público, porque pues si no hay insumos, eso quiere decir que entonces el dinero no está presente como tal, ¿no? No va a haber un buen servicio, pero pues al final de cuentas pues tratamos de que se dé la mejor atención. José Manuel, ¿me puedes leer la que está, por favor? ¿Cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Salud? El Sistema Nacional de Salud busca algo que en papel suena bastante simple, que en cualquier persona en México pueda recibir atención médica. No importa si vive en la ciudad o en alguna comunidad pequeña, si tiene dinero o no, pero en práctica eso es complejo. El sistema también intenta reducir las diferentes diferencias que existen entre unos y otros. Protegen la salud de todos y algo importante que la gente pueda tener participación como se toman decisiones sobre su atención. Para quienes están al frente de las áreas de gestión de personas, esto puede traducirse en revisar políticas internas, asegurar que el personal tenga cobertura real y construir una cultura organizacional que entienda la salud como parte del bienestar integral. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está, por favor? ¿Cuáles son sus funciones del Sistema Nacional de Salud? El sistema cumple distintas funciones que todas juntas lo mantienen en marcha. Para líderes de recursos humanos, algunas de estas funciones tienen impacto directo en procesos laborales. Servicios de salud. Abarcan desde la prevención y el tratamiento hasta la rehabilitación, la educación en temas de salud y también acciones para promover el bienestar día a día. Rectoría del sistema. Aquí se marcan las reglas desde políticas nacionales hasta normas que deben seguir instituciones y empresas. Vigilancia en salud. Hay monitoreo constante sobre el estado de salud de la población. Esto permite detectar riesgos a tiempo. Investigación. Se generan datos, estudios y estrategias que ayudan a mejorar cómo se atiende y se previene. Capacitación de personal. No se refiere solo a médicos. Toda la estructura de recursos humanos del sector salud necesitan formación continua. Financiamiento. Abarca el uso y distribución de recursos económicos, involucra tanto dinero público como fondos
del sector privado. Perfecto. Mariana, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí. ¿Cuál es el Sistema Nacional de Salud en México? El modelo mexicano tiene una característica importante: no está centralizado. Su operación se reparte entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Esto permite cierto margen de adaptación local, pero también genera retos de coordinación. Además, conviven en instituciones públicas, hospitales privados y organizaciones civiles. Uno de sus principales, uno de sus principios claves es la universalidad, que busca que todos puedan recibir atención. Para sostenerlo se combinan presupuestos públicos y fuentes privadas, recursos de gobierno, cuotas, seguro médico, pagos por servicio y otros esquemas mixtos. Desde recursos humanos, entender esta mezcla permite diseñar mejor estrategia de cobertura y beneficios. Perfecto. Azucena, ¿me puedes leer el que está? Sí, maestro. ¿Cuál es la estructura del sistema de salud? El sistema está dividido en 3 niveles. Esta organización permite atender desde casos sencillos hasta situaciones complejas. Primer nivel, atención básica, centro de salud, clínicas pequeñas. Segundo nivel, hospitales generales, especialidades comunes. Tercer nivel, hospitales de alta especialidad, casos críticos o procedimientos complejos. Para líderes en gestión de talento, esto es útil cuando se diseñan protocolos de apoyo seguro, atención por accidentes o programas de salud empresarial. Perfecto. También ese. Sí, por favor. El Sistema Nacional de Salud, retos, contexto y vínculos con la empresa. El Sistema Nacional de Salud es clave para bienestar social, pero enfrenta desafíos que también impactan a las organizaciones, fragmentaciones institucionales, diferencias regionales y limitaciones en recursos humanos y materiales. Desde el lado empresarial, no se trata solo de cumplir con lo básico, también implica pensar en cómo contribuir desde dentro a una mejor salud laboral y a una relación más justa entre colaborador y empleador. Perfecto. Mariana, ¿me lees la que está, por favor? Sí, profe. Primer nivel de atención. Las unidades de primer nivel otorgan exclusivamente atención ambulatoria, que puede ser general o especializada. En dichas unidades inicia el primer contacto con los pacientes, fungiendo como principales vehículos para realizar acciones de prevención y promoción a la salud, así como la detección temprana y seguimiento de enfermedades. Son la vía de entrada al sistema de atención. En el sistema público cuenta con una población de responsabilidad definida. Se sujetan a la norma 005 de Secretaría de Salud del 2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios y al esquema de operación del modelo de atención a la salud para el bienestar, más bienestar. Perfecto. Disculpen el escandalero, es que mis vecinos están taladrando, ¿eh? ¿Me puede Armando leer la segunda, la que está, por favor? Aquí también tengo mucho ruido, también están escarbando. Ajá. Ok, segundo nivel de atención. Las unidades de segundo nivel son aquellas que brindan servicios de atención hospitalaria y de urgencias, además de otorgar servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades y atención médica ambulatoria especializada. Son establecimientos receptores de referencias del primer nivel para atención de padecimientos de baja y o mediana complejidad, que superan la capacidad resolutiva del primer nivel. Las unidades médicas que cuenten solamente con atención ambulatoria, pero no tienen una población de responsabilidad definida, adscrita, se consideran de segundo nivel. Ejemplo, unidades de atención de oncología, unidades de atención de hemodiálisis, unidades con atención médica continua. Se sujetan a la norma 016-SSA 3-2012
que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, y al esquema de operación del modelo de atención a la salud para el bienestar, más guión bienestar. Perfecto. Ah, José Manuel, ¿me puedes leer la que está, por favor? Tercer nivel de atención. Las unidades de tercer nivel son los que otorgan atención médica hospitalaria y de urgencias y son establecimientos de referencia de las unidades de segundo nivel para la atención de padecimientos de alta especialidad que superan la capacidad resolutiva del segundo nivel. Son sedes formadoras de recursos humanos de especialidad y subespecialidad y cuentan con unidades o centros de investigación. Se sujetan a la norma 016 SSA 3 2012 que establece que las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales, y consultorios de atención médica especializada y el esquema de operación del modelo de atención de salud para el bienestar, más bienestar. Perfecto. Una vez que cada unidad médica se ha clasificado en un determinado nivel de atención, a partir de las definiciones, los recursos, áreas y cartera de servicios existentes se integran al dato de nivel dentro del catálogo CLUES nacional y con base en ello se publica el listado de unidades médicas por nivel de atención. Este catálogo permite conocer la cantidad de ubicación de los establecimientos de salud en operación, identificando a la institución de pertenecer en el nivel de atención. Perfecto. Entonces, prácticamente hay un catálogo donde se encuentran todas las unidades establecidas y en funcionamiento. Ajá, ahí podemos encontrar tanto hospitales de primer, segundo y tercer nivel, ajá, que están en funcionamiento y en qué estado están, con todo y dirección. Azucena, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí, maestro. La enfermería comunitaria es la disciplina que sintetiza los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas de la enfermería y la salud pública y los aplica como alternativas, estrategias de trabajo en la comunidad con el fin de promover y mantener y restaurar la salud de la población, contando con la participación comunitaria de esta mediante cuidados directos e indirectos a individuos, familias, otros grupos y a la propia comunidad en su conjunto como miembro de un equipo multidisciplinario. Perfecto. Mariana, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí, profesor. Principios de la enfermería comunitaria. La enfermería comunitaria se apoya en una base sólida de enfermería, integrando prácticas y conocimientos de salud pública. Es responsabilidad de la enfermería comunitaria la población como un todo. La naturaleza de la práctica de la enfermería comunitaria se fundamenta en las necesidades y problemas de salud prioritarios de la población desde los procesos participantes. La acción de la enfermería comunitaria tendrá caracteres integrales e integrados. La evaluación continuada y sistemática de la situación de salud es la clave para el proceso y mejoramiento de los servicios de salud. La educación sanitaria es un instrumento de trabajo fundamental. La enfermería comunitaria debe trabajar con y para la comunidad, promoviendo la participación comunitaria. La familia es considerada por la enfermería comunitaria como su principal unidad de servicio. Los problemas y necesidades de salud deben abordarse desde la interdisciplinaridad. La enfermería comunitaria debe ser defensora de los valores que contribuyan a mantener una mayor solidaridad y justicia social e igualdad de oportunidades. Perfecto. Anel, ¿ahora sí me puedes leer esta? ¿O todavía no? Sí, buenos días. Objetivos y características principales. Enfoque integral. Cuida a la persona en su complejo familiar, escuela y trabajo. Promoción y prevención. Busca mantener sanos a los sanos y prevenir las enfermedades
antes de que ocurra. Punto número 3. Participación comunitaria, trabajo con y para la gente, fomentando su involucramiento. Siguiente punto. Educación sanitaria es una herramienta fundamental para empoderar a la comunidad. Siguiente punto. Interdisciplinaridad colabora con otros profesionales para abordar problemas de salud. Continuidad ofrece atención a lo largo del tiempo y del ciclo vital de los niños hasta los ancianos. Perfecto. Entonces, prácticamente estos objetivos y características las tenemos que cubrir siempre en este primer nivel. Ajá. Sea dentro del hospital, sea fuera del hospital. La cosa es que los pacientes se encuentren sanos y siempre buscar la prevención para que eviten enfermarse. Y aquí tenemos que el 26 de noviembre es Día Internacional de la Enfermería Comunitaria. Ajá, entonces, no sé si hagan algún evento relacionado con esto, pero pues prácticamente es el día internacional y pues buscan y el hacer que siempre esté la gente con buena salud. Armando, ¿me puedes leer la que está, por favor? Antecedentes. La enfermería comunitaria en México se remontan a la creación de la Escuela de Salubridad en 1922, que formó a las primeras enfermeras visitadoras enfocadas en salud pública y atención domiciliaria, evolucionando desde un modelo de salud preventiva y educación sanitaria inspirado en Florence Nightingale hacia la atención integral impulsada por la necesidad de cobertura en zonas rurales y la creación de programas como el de Salud para Todos, consolidándose como una especialidad esencial para la atención primaria en salud, con un enfoque en promoción, prevención y rehabilitación en el propio entorno del individuo y la familia. Perfecto. José Manuel, ¿me lees la que sigue, por favor? Origen y primeros pasos. Décadas de 1920 a 1940. Impacto de la salud pública. La profesionalización de la enfermería en México se aceleró con la fundación de las escuelas de salubridad en 1922, que implementó cursos para enfermeras visitadoras enfocadas en higiene, la prevención de enfermedades y la atención a domicilio, marcando el inicio del cuidado extrahospitalario. Influencia internacional. Este modelo se basó en las ideas de Florencia Nightingale y en el trabajo de enfermeras visitadoras en otros países, como el sistema de enfermería de distrito en Inglaterra, que combina atención domiciliaria y educación sanitaria. Perfecto. Azucena, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí, maestro. Consolidación y expansión, mediados y finales del siglo XX. Revolución Mexicana y posrevolución, la necesidad de atender a heridos y enfermos en las comunidades durante y después de la Revolución Mexicana impulsó la importancia del cuidado fuera de los hospitales. Transformación del perfil. El perfil de la enfermera se adaptó para abordar problemas de salud en zonas rurales, enfermedades no transmitibles y la administración de servicios de salud, alejándose del modelo permanente hospitalario. Surgimiento de la atención primaria, la creación de programas como la salud para todos y la promoción de un nuevo modelo de salud familiar y comunitaria formalizaron el rol de la enfermera para trabajar por y para la comunidad, enfocándose en mantener sanos a los sanos a través de la educación para la salud, EPS. Perfecto. Mariana, ¿me lees la que está, por favor? Sí. Evolución reciente y modelo actual. Enfoque integral. La enfermería comunitaria hoy es una especialidad. Cuida al individuo, la familia y la comunidad a lo largo del ciclo vida, abarcando promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el entorno sociocultural. Rol activo. Se enfoca en la participación comunitaria, la educación sanitaria y la atención extrahospitalaria, buscando la participación de la comunidad en su propio autocuidado y mejorando su calidad de vida. Desarrollo profesional. Se ha evolucionado hacia la especialización
con programas formativos que enriquecen la atención primaria y promueven un rol más activo, investigador y coordinador en la salud pública. Perfecto. Judith, ¿me puedes leer la que está, por favor? ¿Sí estás? No. Armando, ¿me puedes leer la que está? La filosofía. La enfermería comunitaria se centra en la salud de la población, no solo el individuo, promoviendo la prevención, protección y participación comunitaria en su propio bienestar, con un enfoque holístico que abarca la educación, la justicia social y el trabajo interdisciplinario para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas en sus entornos cotidianos. Perfecto. ¿Talia? Sí, por favor. Principios filosóficos clave. Salud como un derecho, responsabilidad comunitaria, el cuidado va más allá del hospital, viendo a la comunidad como el paciente principal. Prevención y promoción. Se prioriza evitar la enfermedad y fomentar hábitos saludables antes de que ocurran problemas. Participación y empoderamiento, trabajar con y para la comunidad, fomentando su implicación activa en decisiones de salud. Interdisciplinaria y justicia social, aborda las necesidades de salud desde múltiples perspectivas y abogar por la equidad y solidaridad. Enfoque holístico, considerar a la persona como un ser biopsicosocial y espiritual influenciado por un entorno y cultural. Perfecto. José Manuel, ¿me lees la que sigue, por favor? Enfoque en la práctica. Educación para la salud. Capacitar a las personas para el autocuidado y la toma de decisiones. Atención domiciliaria y primaria. Brindar cuidados fuera del hospital adaptados a las necesidades del entorno de vida. Defensa y coordinación. Actuar como defensoras de la salud comunitaria y coordinar recursos para facilitar la atención. Perfecto. Azucena, ¿me puedes leer la que sigue? Sí, maestro. Raíces teóricas. Se nutre de la salud pública y la teoría de la enfermería, como los modelos que enfatizan la conservación de la energía y la integridad. Mayra Levy o la suplencia que ayuda a Oren Henderson. Filósofas como Ubuntu resaltan el cuidado como una responsabilidad compartida y un compromiso en el bienestar del otro, promoviendo la compasión y la interconexión. Perfecto. ¿Quién era Dorotea Oren y Virginia Henderson? Pues Dorotea no fue la que hizo las 14 necesidades, no, Ajá. ¿sí? Por ahí va, por ahí va. ¿Sí? Sí, las dos son teóricas. Ajá. Ajá, ¿Sale? Entonces, prácticamente ellas ayudaron a ver muchas cosas de salud pública por sus teorías. ajá. Entonces, de hecho, me las van a investigar. ¿Qué hizo Dorotea Oren y qué hizo Virginia Henderson? Mm, ¿Ya las anotaron? no, pues es que se apura usted bien rápido y no me deja. Está viendo que soy lenta de nacimiento y usted apenas sí. Espéreme, déjeme tomarle una foto. A ver, ahí está. Gracias, maestro. Nada. ¿Los demás ya las anotaron? ¿Dorotea qué era? Perdón. Es Ahora, Dorotea Oren y Virginia Henderson. pero, profe, ¿necesita cuáles eran sus teorías o sobre ellas? No, nada más así como que en general, ¿qué es lo que hicieron? Una de ellas hizo las 14 necesidades. Y la otra hizo la teoría del cuidado, del autocuidado. Exactamente. Entonces, lo único que quiero es que me investiguen qué hizo cada una. No se vayan a super Ok. extender. Nada más como que general. ¿Dudas? No, maestro. Bueno, yo no. Perfecto. Perfecto. Mariana, ¿me puedes leer la que está, por favor?
¿sí? Un estudio de comunidad. Es un análisis que describe y explica la realidad de una comunidad en sus aspectos físicos, económicos, sociales, culturales y políticos, con el fin de identificar sus necesidades, problemas y recursos para poder intervenir y mejorarla. Su objetivo principal es obtener un conocimiento integral de la población y su contexto, y es utilizado en diversos campos como la salud pública, los estudios sociales y la ecología. Perfecto. Anel, ¿puedes leer? No, creo que no puede la compañera. Judith, ¿me puedes leer la que está? Ya voy, profe. ¿Así? Perfecto. Características y objetivos principales. Ay. Integral. Examina las dinámicas internas de la comunidad, así como su relación con su estructura social más amplias y contextos locales y globales. Enfoque holístico. Considera factores como las condiciones sociopsicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que afectan a la población. Busca problemas u otros desafíos que enfrenten a la comunidad. Determinación de recursos. Identifica los recursos disponibles para afrontar los problemas y las estrategias de la resistencia que la propia comunidad utiliza. Base para la acción. Proporciona la información necesaria para diseñar y ejecutar proyectos y acciones que busquen mejorar la calidad de vida y de sus habitantes. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que está? Métodos comunes. Observación participante. Implica involucrarse en la vida de la comunidad para comprenderla desde adentro. Análisis de datos. Se utilizan métodos como la aplicación de cuestionarios a gran escala o la realización de entrevistas. Análisis de tendencias. Identifica patrones y tendencias en el comportamiento de los miembros de la comunidad. Perfecto. José Manuel, ¿me puedes leer la que está? Aplicaciones. Salud pública se utiliza para conocer la población, sus problemas de salud y los recursos existentes para abordarlos. Estudios sociales. Permite entender la dinámica social, cultural y política de un grupo específico. Ecología. Se refiere al estudio de interacciones entre especies en un ecosistema y distribución de poblaciones. Perfecto. ¿Quién está? Un estudio, Sí, síguele. un estudio de comunidad en enfermería es un proceso de diagnóstico y planificación para identificar las necesidades de salud de una población en su entorno, buscando promover la salud y prevenir enfermedades. Este estudio se realiza en colaboración con la comunidad e involucra la recolección de datos objetivos y la participación activa de miembros para desarrollar intervenciones que mejoren su bienestar integral. Perfecto. Anel, ¿puedes leer esta? Sí, profe. Objetivos principales. Diagnosticar e identificar los problemas de salud y sus causas y los recursos disponibles dentro de la comunidad. Punto siguiente, planificar, desarrollar estrategias y programas que aborden las necesidades identificadas de manera efectiva. Promover, fomentar hábitos saludables y crear conciencia sobre la importancia, autocuidado y la prevención. Participar, involucrar a la comunidad en el proceso de diagnóstico y solución de sus propios problemas de salud. Perfecto. Mariana, ¿me puedes leer esta, por favor? Sí. Proceso del estudio de comunidad. Recopilación de datos objetivos. Se obtienen datos cuantitativos de fuentes como institutos de estadística, censos y registros sanitarios para que entendamos condiciones de salud, indicadores determinantes, etc. Participación comunitaria. Se trabaja con un grupo promotor de la comunidad para recoger sus percepciones, necesidades sentidas
estratégicas de resistencia y recursos que ellos mismos identifican. Análisis e identificación de problemas. Se combinan los datos objetivos y la perspectiva comunitaria para obtener una imagen completa de la situación de salud, distinguiendo entre problemas normativos de expertos y problemas sentidos de la población. Elaboración de intervenciones. Se diseñan y ejecutan intervenciones basadas en los hallazgos, con la participación activa de la comunidad en todo el proceso para asegurar su pertinencia y éxito. Perfecto. Ay, 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 ay. Azucena, ¿me puedes leer el que está? Sí, maestro. Es un estudio de comunidad en enfermería. La captura de datos implica el uso sistemático de diversas técnicas e instrumentos para compilar información biopsicosocial, económica y de estilo de vida sobre la población. El objetivo es realizar un diagnóstico de salud integral de la comunidad y planificar intervenciones adecuadas. Técnicas, instrumentos de captura de datos. Las enfermeras utilizan una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para obtener datos objetivos y subjetivos. Perfecto. José Manuel, ¿me puedes leer esta? Métodos principales. Observación. Implica la inspección visual en el entorno comunitario, las condiciones de vida, la infraestructura de salud y el comportamiento de las personas. La observación sistémica ayuda a recopilar datos objetivos sobre el saneamiento, la seguridad y los recursos disponibles. Entrevista. Es fundamental para obtener datos objetivos, síntomas, percepciones y experiencias. Directamente de los residentes, líderes comunitarios o cuidadores, se puede usar una guía de entrevista semi-estructurada para asegurar la consistencia. Encuesta. Utilizada para recopilar información estandarizada de una muestra representativa de la población mediante cuestionarios. Es eficaz para recoger datos demográficos, actitudes, opiniones y comportamientos de salud. Revisión de registros existentes. El análisis de datos secundarios de documentos públicos o privados como registros médicos, estadísticas vitales, nacimientos, muertes, censos y planes de salud locales proporcionan información valiosa sobre patrones de enfermedad y uso de servicios. Grupos focales. Permiten discusiones grupales para explotar temas de salud en profundidad, facilitando el intercambio de opiniones y la identificación de consensos o preocupaciones compartidas dentro de la comunidad. Perfecto. Armando, ¿me puedes leer la que sigue? Herramientas específicas, cuestionarios, un segundo. Cuestionarios, instrumentos escritos, diseñados rigurosamente para encuestas que pueden incluir preguntas cerradas y abiertas para una fácil codificación y análisis. Guías de entrevista o discusión. Listas de temas o preguntas para estructurar entrevistas individuales o grupos focales, asegurando que se cubran todos los aspectos relevantes. Registros de campo, diarios de observación. Documentos utilizados por los profesionales de enfermería para anotar observaciones detalladas y reflexiones durante el trabajo de campo. Evaluaciones fisiológicas y muestras biológicas. En casos específicos, se pueden recolectar datos clínicos objetivos como la presión arterial, niveles de azúcar en sangre o muestras de laboratorio para medir condiciones de salud fisiológicas. Perfecto. Azucena, ¿me lees la que está? Sí, maestro. Proceso de captura de datos. La recopilación de datos se lleva a cabo de manera sistemática y generalmente siguiendo estos pasos. Establecimiento de la relación, crear confianza y obtener la participación y el permiso de la comunidad. Diseño de plan de recolección. Definir qué datos se necesitan, de quién se obtendrán, qué métodos se utilizarán y cómo se organizará la logística, cronograma, formación de encuestadores. Recolección rigurosa. Aplica las técnicas e instrumentos de manera precisa, consistente para asegurar la integridad y validez de la información. Organización y análisis preliminar.
organizar los datos recopilando para su posterior análisis e interpretación de lo que conducirá al diagnóstico de salud comunitario. Perfecto. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, entonces, pues así vamos con esto. ¿Dudas con sus tareas? Que serían dos, que es lo de la Carta de Ottawa y de investigar de Dorotea Oren y Virginia Henderson. ¿Dudas, chicos? De todos modos, se los voy a poner en el grupo para que lo recuerden. Sí, por favor, profe, como que se cortó la señal en mi celular, no sé si fue mi celular o ya. Pero ya se lo va a poner, pues ya de ahí vemos. Sí, no se preocupen. Y les mando las diapositivas para lo de su examen en unas semanas. ¿Dudas? Ninguna, profesor. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo la siguiente clase. Y que pasen un excelente fin de semana a todos. Igualmente, bye. Nos vemos, se cuidan. Hasta Gracias, luego. maestro. De Bonito fin de nada, semana. hasta luego, que Igualmente para descansen. usted. Buen fin de Igualmente, semana. compañeros. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, hasta luego. Adiós, Judith. Bye. Adiós, Azucena. Adiós, Alma. Que estén bien. Hasta luego, maestro. Algún día le mostraré mi cara. Ahorita no, porque se puede espantar. Yo no Perfecto. pago celulares. Más adelante les mostraré mi cara. ¿Vale, Perfecto. maestro? Grábenla. Yo no soy muy ya buena dentro. para las fotos, pero bueno. Cuídese, maestro. Nos Gracias. vemos. Que Hasta luego, descansen. Buen fin compañeros. de semana. Profe. Hasta luego. Saludos desde Tijuana. Gracias. Hasta Saludos. luego. Saludos desde Chicoloapan. Perfecto.